no matar nada, no callar nada, solamente el Evangelio, una faca afilada, y el llanto y la risa en la mirada, y la mano extendida y apretada, y la vida a caballo, nada, no tener nada, no llevar nada, poder nada, no pedir nada, no matar nada, no callar nada. Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada, protegidos de la revolución, ya está ya está no poder nada, no pedir nada, no matar nada, no callar nada, no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, no matar nada, no callar nada, solamente el Evangelio, una faca afilada, y el llanto y la risa en la mirada, y la mano extendida y apretada, y la vida a caballo, nada. Muy buenas tardes a todos los hermanos, hermanas y especialmente a los jóvenes que en esta tarde se unen a esta lección divina vocacional desde la Casa de Jóvenes San Felipe de Jesús de los hermanos franciscanos de Chile. En este día queremos unirnos de distintas partes de nuestro país. Vamos a estar presentes 3 hermanos acompañándoles en este momento de lectura orante de la palabra de Dios junto a un joven que participa en el coro de nuestra Casa de Jóvenes. Agradecemos al hermano Carlos Olea, que desde la Fraternidad de Parral también nos ayudará a profundizar en la palabra de Dios, al hermano Gonzalo Collipal, de la Fraternidad de Recoleta Franciscana, y también a Carlos, que está aquí a mi lado, miembro del coro de la Casa de Jóvenes San Felipe de Jesús. Entonces les invito para que nos dispongamos y juntos podamos con este momento orante seguir discerniendo nuestra vocación.
La paz del Señor esté con ustedes, hermanos. A modo de introducción de esto, como decía el hermano Luis, vamos a intentar, al menos en este ratito, en esta dinámica de la Lección Divina, de poder profundizar sobre lo que es la Lección Divina. A modo de introducción también comentarle un poco la experiencia propia de Francisco de Asís, que tuvo directamente con la palabra de Dios. Ya sabemos que el centro de todo encuentro con la palabra de Dios siempre será la persona de Jesucristo. Ahora bien, para el hermano Francisco de Asís era tan importante la palabra de Dios que él ya lo decía en la regla y vida de los hermanos menores es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para él, hermanos, la vida del evangelio se torna anunciante para toda regla o forma de seguimiento de todos los hermanos franciscanos. El hermano Francisco conocía bien la fuerza vivificadora de esta palabra de Dios, su poder comunicante con la propia existencia y vida, su fecundidad en su persona, y cómo ella lo fue transformando a él particularmente. La palabra de Dios, en este caso, para Francisco no es solo una letra sagrada o norma establecida, también es una norma que tiene cuerpo, que tiene carne. Eso se llama Jesús de Nazaret. Jesús dice palabra de Dios, comunica lo propio de Dios para Francisco. Francisco lo establece no como una norma fija, no como una ley seca, sino una regla, un seguimiento, es decir, un estilo de vida propio del hermano menor. En otras palabras, hermanos y hermanas, para Francisco es asimilar la palabra con la propia vida. Es un estilo de seguimiento, una compenetración con el Hijo del Hombre, de amigo de Dios. La admiración no solamente quedaba en la palabra, sino también en el santísimo sacramento del altar, cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, sino también esta palabra más el santísimo sacramento para él era un estilo de vida. Incluso deja establecido de donde estén los hermanos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo las cuiden en los lugares dignos, decorosos, porque ellas refieren al Altísimo mismo en persona y está presente por medio de ellas y se hace continuamente presente en medio de nosotros. De esta forma, hermanos, para el hermano Francisco, conservaba y pedía a sus hermanos que custodiaban, reverenciaban las santísimas palabras de nuestro Señor con mucha devoción, por el deseo de adherirse a ellas bajo el estilo propio del seguimiento, es decir, vivir el santo evangelio de nuestro Señor. Para Francisco, las palabras de Dios es razón directa de fe, de adhesión, de conexión, asociación, podríamos decir, a Jesucristo. Me uno a Él por medio de su palabra. Por tanto, hermanos, constantemente animaba a sus hermanos a que asimilaran esto en su vida, la palabra. Resulta fascinante cómo en el lenguaje maternal Francisco lleva también la delicadeza a sus hermanos, motivándolos, como lo dice la carta a los fieles. Y a nadie de nosotros queda el menor duda que ninguno puede ser salvado sino por las santas palabras y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decía y lo proclamaba él a sus hermanos. Y somos esposos, hermanos y madre de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos cuando el alma fiel se une por el Espíritu Santo a Jesucristo. Y hermanos cuando cumplimos la voluntad del Padre que está en el cielo. Padre, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor y su palabra. Así, hermanos, en estas pequeñas palabras, nos introducimos a este misterio de la Lección Divina, que para Francisco fue tan importante. Allí él experimenta la conversión a través de la palabra. Esto es lo que quiero vivir cuando la escuchó. Esto es lo que quiero, lo que he soñado. Que ojalá también esa misma devoción que Francisco sintió por la palabra, podamos también nosotros profundizar en ella.
Ahora, hermanos, pasaremos a nuestro primer momento de la lección divina. Nos introduciremos a lo que es la palabra para nosotros. Para Francisco ya lo sabemos, pero para nosotros. Y para eso invocaremos el Espíritu Santo. Este primer momento de la lección divina no es cualquier momento y por lo mismo no debe hacerse como uno más. Podríamos decir que es la base sobre la cual se realiza la lección divina. La palabra de Dios ha sido inspirada a los autores sagrados por el Espíritu Santo y por eso también accedemos a ella inspirados por ese mismo Espíritu. Además, es el Espíritu Santo quien nos dispone y nos ayuda a abrir nuestra vida a su presencia, para que Él mismo sea cada vez más Dios en cada uno de nosotros. Por tanto, es el Espíritu Santo quien nos capacita para entender lo que por nuestros propios medios y capacidades no podemos hacer. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda con nuestros obstáculos físicos, psicológicos y ambientales para centrarnos en este momento en la atención de la palabra de Dios. Y por eso pidámosle en este rato, en este primer momento de lección divina, que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer y a tomar conciencia de cuáles son nuestros obstáculos, que nos impiden acoger profundamente la palabra de Dios. Con el canto pedimos el auxilio de este Divino Espíritu. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón, el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, el fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar.
Es el Espíritu Santo quien tiene la capacidad para abrirnos al sentido profundo de las Escrituras. Por medio del Espíritu Santo somos conducidos a Jesús y al Padre. Por ello es necesario invocarlo siempre antes de leer o rezar con un texto sagrado. Sobre todo, para no hacerle decir a la palabra lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere realmente comunicarnos. Nos unimos y tomamos las palabras del hermano Francisco para invocar con más fuerza esta presencia del Espíritu Santo y así nos ayude a despejar las tinieblas de nuestro corazón y comprender y conocer su verdadera y santa voluntad. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. He aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Palabra del Señor. Torrentes de vida, haz brotar en mí. Mi tierra sedienta suspira por ti. Nada puedo, Señor,
sin tu gracia. Todo lo puedo con Cristo mi Rey. Mueve mi corazón Para que reciba siempre. Abre mis ojos para que pueda verte. Mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. mueve mi corazón para Que te reciba siempre. Abre mis ojos para que pueda verte. Mis oídos que puedan escucharte. Mi vida sea palabra que hable de ti. En estos momentos, hermanos, nos tomamos unos minutos de silencio. Los invito a que podamos hacer memoria de lo que acabamos de escuchar, que el Espíritu vaya penetrando en nuestro ser interior. Continuamos con nuestra lectura orante de la palabra de Dios, ahora preguntándonos, ¿qué dice el texto? La lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, es una forma de rezar con un texto sagrado. Y para ello es necesario no solo dejarse llevar por el Espíritu siguiendo intuiciones interiores, sino también dedicarle un tiempo de estudio racional
al texto en cuestión. Por eso es útil para este momento en que nos preguntamos qué dice el texto, la herramienta de las preguntas, que son quienes nos ayudarán a extraer el texto bíblico su más profundo sentido. Pareciera que al texto sagrado le gusta que le hagan preguntas. Ella espera que le preguntemos cosas para que de a poco nos vaya revelando sus mayores secretos divinos. De modo que si sabemos formular las preguntas correspondientes, surgirán también las respuestas respectivas y correspondientes. Esta es, sin lugar a dudas, la primera pregunta que se le debe hacer a un texto bíblico. ¿Qué está diciendo el texto en sí mismo? Todavía no se trata de interpretar lo que a mí me parece que el texto dice o me dice, sino de leerlo detenidamente para poder recabar la mayor cantidad de datos reales e información objetiva. Por eso nos puede ayudar en este momento de la lectura orante de la palabra de Dios preguntas que van en relación, como por ejemplo, con el lugar donde el texto que hemos escuchado de Mateo 2, del 9 al 16, ¿dónde se realiza? ¿Cuál es el escenario de aquel texto? ¿Qué características presenta ese lugar donde se está desarrollando el evangelio que hemos escuchado? ¿Qué elementos naturales o artificiales el texto posee? ¿Cuál es la geografía? Nos decía el evangelio que José, junto al niño Jesús y a María, se tuvieron que dirigir hacia Egipto. ¿En qué tiempo sucede? ¿Cuál es el contexto histórico? El texto también nos da otra pista. En ese momento gobernaba el rey Herodes. Podemos también preguntarnos quiénes son los personajes que están involucrados en el texto evangélico. ¿Cuáles son los protagonistas y los personajes secundarios? Les invitamos para que en este momento cada uno de ustedes pueda trabajar con estas preguntas que le hemos indicado y que nos ayudan sobre todo, como ya lo hemos dicho, a encontrarnos objetivamente con lo que dice el texto, todavía sin interpretar.
ojos tú eres, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste y humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que es mi Dios. Solo tú eres grande. Ven Espíritu de santidad, Ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Bueno, hermanos, en este ir profundizando con la palabra de Dios, y como bien lo decía el hermano Luis, ¿qué me dice el texto? O mejor dicho, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Ahora pasamos a un segundo minuto o a un segundo momento que podríamos decir, ¿qué me dice el texto a mí? Luego de haber intentado responder a esta pregunta, ¿no? En un orden de prioridades, seguramente para tu vida. Existe esta segunda pregunta, ¿qué me dice el texto a mí? Ya pasamos a algo más personal, del ámbito o del foro de la propia experiencia de la vida. Cualquier texto bíblico es la dinámica para hacernos hablar. Y como decía el hermano Luis, el texto hace hablar la propia vida. Podríamos preguntarnos,
¿Qué es lo que me está diciendo el texto a mí en mi vida actual? Un ejemplo bueno en cuanto al lugar donde yo me desarrollo, mi familia, mi trabajo, mi gente, lugar donde el Evangelio también se hace una realidad en tu vida. ¿Con qué me siento identificado a través del texto? ¿Qué le aporta a mi vida el mensaje central de la palabra que acabas de escuchar? En estos momentos, mis queridos hermanos, se trata de estar atento a lo que me está impactando la palabra, de incorporarlo a mi vida como mensaje recibido de Dios. Hermanos, el texto está hablando y te está hablando a ti en el lugar donde tú estás en este momento. ¿En qué lugar Dios, Jesús, me habla? ¿Con qué lugar me siento identificado? ¿Qué tiene que ver el lugar que aparece en el texto en mi vida? Jesús se contextualiza, hermanos, en un lugar de tu historia. Podríamos decir en un lugar histórico de tu vida. ¿Qué resonancias tiene para ti, por tanto, ese lugar donde Dios se manifiesta a través de su palabra, de su mensaje? La importancia de este momento, hermanos, es que logres visualizar a partir de tu propia existencia, de tu propia madurez desde la fe. ¿Cuáles crees tú que han sido esos lugares, esos acontecimientos donde Dios sigue hablando en tu vida? Estamos en un contexto pandémico. La familia, el trabajo. ¿Dónde crees tú que habla el Señor? Dejemos que la palabra vaya profundizando tu vida. Démonos un momentito de silencio para que esta misma vaya produciendo en ti el acto de fe. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto a mí? Bajando los montes, me ves, pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies. Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor. Toma mis temores, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz.
Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberado. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tu mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco. Lléname de vida, reconozco hoy tu Que la palabra, hermano, siga preguntándote en tu contexto hoy en día. Y frente a ello, hermano, ¿cuáles son los personajes bíblicos, podríamos decir, en los cuales tú puedes identificarte con lo que acabas de escuchar? ¿Me siento plenamente identificado con ellos? ¿Puedo poner en un lugar o ponerme en algún lugar de estos personajes? ¿Qué siento? ¿Qué pensamientos se me vienen a mi mente? ¿Veo a Jesús allí? ¿Veo que está plenamente en su palabra, en esta lectura orante, en mi vida, en mi familia, en mi contexto? ¿Qué me dice a mí el Señor? Frente a esta relación, hermanos, ¿existirá alguna relación actual o pasado donde pueda confrontar mi vida a la luz de esto que hemos escuchado? Situaciones quizá difíciles de mi vida, donde he tenido que arrancar como lo hizo Jesús yendo a Egipto. Ponle nombre, identifícalas. ¿Qué me dice el texto a mí? Démonos unos minutitos, hermanos, para seguir ahondeando en esta palabra de Dios que a través de la fe y la gracia que viene de su Espíritu nos suscita y nos hace hablar desde lo más profundo de nuestra historia, desde lo más profundo de nuestra fe. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven
Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Creer en tu fragilidad, descalzo, es creerte en la pequeñez de nuestro olvido, al tesoro de tu reino. El capítulo 2 del Evangelio de Mateo nos presenta la misión de Jesús como mensaje salvador a todas las naciones. Misión que ya desde el inicio va acompañada de hostilidad y persecución. Jesús, el Cristo, anuncia la cercanía del reino de Dios desde su nacimiento, y su instauración no estará jamás exenta de complicaciones. Creer en tu amor, Dios descalzo, es experimentar lo gratuito. El texto que estamos meditando pertenece al primer relato del Evangelio, el nacimiento y los comienzos de la vida de Jesús. Particularmente nuestro texto trata la visita de los sabios de Oriente y la huida a Egipto. De nuestra historia. El capítulo nos narra el cumplimiento de a lo menos 4 profecías y nos indica que Jesús nació siendo rey. Cuestión a lo menos llamativa si consideramos que tradicionalmente el rey es instituido a lo menos con cierto grado de madurez. Jesús encarna el reino que desde su nacimiento se hace presente por su persona. Pan y resurrección. Contemplamos al que vive en las llamas. En el episodio que reflexionamos, podemos descubrir 2 movimientos, cuyo centro es la persona de Jesús en Belén. El primero de ellos lo encarnan los magos, que venidos desde Oriente recorren un largo camino siguiendo una estrella para llegar a contemplar al niño y adorarlo. Jesús es el heredero de las promesas de Israel y de toda la humanidad. Jesús es también el heredero de la esperanza de todos los pueblos de la tierra. Es el Mesías, Rey e Hijo de Dios, que se revela en la humilde fragilidad de un niño en los brazos de su madre.
Los magos, dejándolo todo, se lanzan decididamente en su búsqueda. Lo encontrarán y se llenarán de inmensa alegría. Este primer movimiento es hacia Belén. El segundo movimiento que nos deja entrever el texto es la huida a Egipto. La crueldad sanguinaria de Herodes pone en peligro la vida del niño y la Sagrada Familia decide emigrar a tierras lejanas. Al igual que Moisés, Jesús es salvado de una muerte inminente. El fundador del pueblo de Israel tiene que huir con su familia. Jesús, María y José deben migrar desde Belén. Este segundo movimiento comienza allí para hacernos entender que Jesús es también el Mesías enviado y que encarna la historia del pueblo de Israel. De este modo, Mateo nos muestra que el reinado de Dios, que llega en la persona de Jesús, es presencia divina que atraerá a todos hacia sí. Es presencia divina que se encarna en una historia concreta, que es novedad y continuación. Presencia que se expresará en el momento culmen de su crucifixión, cuando se le vuelva a reconocer en su realeza divina, esta vez en boca de otro pagano, el centurión, quien expresará realmente este era Hijo de Dios. En las llagas de nuestra historia. Jesús, el nuevo Moisés, llevará a su pueblo hacia una nueva y definitiva liberación. Experiencia que no solo está reservada al pueblo elegido, sino a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, aquellos que lo reconozcan como el Salvador. El nacimiento de Jesús, en definitiva, se pone en relación con acontecimientos políticos y sociales, donde la visita de los sabios de Oriente representa la casta de hombres sabios relacionados con la interpretación de sueños, de los elementos astrológicos y la magia, y por tanto considerados como representantes del mundo gentil en toda su diversidad racial, que se acerca a Cristo porque es reconocido como el Mesías universal. José, el padre terreno del nuevo Moisés, encarnará también al Israel fiel, al que es orientado e iluminado por la palabra de Dios, aquel que acepta en su vida los desafíos del nuevo pueblo de Dios. Y es propio del que ama el callarse y mirar.
El texto de Mateo nos transmite 2 episodios en la vida de Jesús, el Mesías recién nacido. Acontecimientos radicalmente distintos y que nos ayudan a comprender un poco mejor la vida y el mensaje del Maestro, la adoración y el exilio. En ambos acontecimientos se nos presentan prototipos o modelos a seguir. Los magos viajaron para honrar a un rey, un niño rey, de un pueblo marginal. Recorren un largo camino para honrar a un rey pequeño, de un pueblo marginal, despreciado. Dios se ha manifestado en la pequeñez de un niño y en la marginalidad de un pueblo sometido. La adoración de los magos de Oriente nos hace descubrir que ante las manifestaciones de Dios debemos ponernos en camino y buscar dicha manifestación hasta encontrarla. No satisfechos con solamente interpretar los astros, los magos de Oriente se ponen en movimiento para seguirla, perseverando en su búsqueda y no desanimarse hasta encontrar al niño. José encarna el segundo prototipo a seguir. Él es el hombre justo del Evangelio y una vez más hace lo que su Señor le ordena por medio de sueños. De esta manera, el esposo de María representa el prototipo de toda vocación puesta al servicio del misterio de la salvación. Hace y cumple exactamente lo que su Señor le indica. Toma al niño, a su madre, y huye a Egipto. De este modo, su obediencia es obediencia salvadora y da cumplimiento a la profecía del Señor. También nosotros, en nuestro camino vocacional, hombres y mujeres de nuestro tiempo, debemos vincularnos vitalmente tanto al firme convencimiento de que Dios nos invita a seguirle, como lo hicieron los magos de Oriente, como también a la disposición a ponernos en movimiento tras el ideal que muchas veces no comprendemos, como José. La tentación de quedarnos solo en el deslumbrar de la estrella o la negación a ir más allá de mis fronteras de todo tipo son tentaciones a vencer en el camino vocacional. Oh Dios, como a los magos de Oriente, como a José, nos invitas a ponernos en camino. Ante esta invitación, también mi vida presenta obstáculos. La larga distancia a recorrer, la dificultad del camino, el dolor de dejarlo todo, las dudas ante un proyecto que no conozco, merman mi camino vocacional. Pero también como los magos y como San José, también yo siento en mi corazón que me llamas para ir hasta Jesús. Las estrellas que brillan pueden ser muchas, pero solo una, la tuya, me conduce hasta Jesús. Danos la fuerza para caminar hasta Él, para ponernos en camino y descubrir toda la ternura y todo el amor de Jesús que nos invita a seguirlo. Solo Él puede dar sentido a mis búsquedas.
que no tema perseguir mis sueños, que tú iluminas con la luz de tu reino, que no sobreponga la tranquilidad doméstica a la novedad de Dios, que en fin, como los magos de Oriente y San José, me ponga en camino para construir tu reino. Contemplamos al que vive en las llagas de nuestra historia. Maestro bueno, yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer. Ven y sígueme, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes temer. Ven, ven, levántate, levántate, ven, ven, a ti te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad buscan herir el honor y santo. Amigo bueno, ayúdame a vencer. La santidad es un don que se halla en todos, brota y florece creyendo de verdad. Quisiera fuerzas para poder vivir. Maestro bueno, yo la quiero alcanzar. Ven y sígueme, ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes temer. Levántate, levántate, ven, ven, a ti te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Queridos amigos y amigas, San Francisco de Asís era el hermano que creía que todo lo bueno viene de Dios y por eso se sentía siempre motivado a restituir todos los bienes al Señor Dios. Es por eso que queremos dar gracias por esta hora de Lección Divina
en que el Señor ha querido hablarnos a lo más profundo de cada uno de nosotros. Seguramente algunos llegaron más tarde, u otros van a ver esta transmisión en vivo después. Pero bueno, les invitamos para que pueda a lo mejor tomar el texto y con estos pasos que nosotros fuimos proponiendo, hacer también cada uno de ustedes su propia lectura orante de la palabra de Dios. Queremos culminar entonces esta hora de Lección Divina con una oración del hermano Francisco de Asís, con la que restituía todo lo que recibía al Señor y Creador de todo. Y restituyamos todos los bienes al Señor, Dios altísimo y sumo, y reconozcamos que todos son suyos, y démosle gracias por todos ellos, ya que todos los bienes de Él proceden. Y el mismo altísimo y sumo, el solo Dios verdadero, posea, a Él se le tributen, y Él reciba todos los honores y reverencias, todas las alabanzas y bendiciones, todas las acciones de gracias y la gloria, porque suyo es todo bien, y solo Él es bueno. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seguir invitándoles simplemente a cada uno de ustedes para que, como decía el hermano Francisco de Asís, juntos sigamos inclinando los oídos del corazón a la escucha del Señor. Este Señor que nos habla, según la experiencia de un buen obispo, Monseñor Angelelli, en dos lugares, en la palabra de Dios que hemos escuchado en esta tarde durante 1 hora, pero también que nos habla en nuestro pueblo. Pidámosle entonces al Señor que nos pueda dar siempre la capacidad de escucharle y escuchándole hacer siempre su voluntad. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo de paz y bien de parte de todos los hermanos franciscanos de Chile, especialmente desde esta casa de jóvenes San Felipe de Jesús. Un abrazo grande. Lleva dentro un sueño, con amor y humildad podrás realizarlo. Si con fe tú quieres vivir humildemente, tanto más feliz serás, aunque nada tengas. Si pusieras cada día con sudor y esfuerzo una piedra y otra más, llegarás muy alto. Y los gozos simples son los más hermosos, son aquellos que al fin son los más grandiosos. Si quieres construir la iglesia, ve despacio y piedra a piedra, siempre pequeños comienzos dan grandes
pusieras cada día con sudor y esfuerzo una piedra y otra más, llegarás muy alto. Si pusieras cada día con sudor y esfuerzo una piedra y otra más, llegarás muy alto. Un abrazo de paz y bien para cada uno de ustedes y nuevamente agradecer al hermano Carlos Solea desde Parral y también al hermano Gonzalo desde la Recoleta Franciscana y a Carlos, aquí nuestro cantante, que nos han colaborado para esta hora de Lección Divina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Paz y bien.